el mundo, según el gobierno holandés, por cada 11.900 féminas existe una mujer transexual, mientras que por cada 30.400 hombres, uno es transexual masculino. La RAE define transexual con 3 acepciones. La primera dicta que perteneciente o relativo al cambio de sexo, cirugía transexual. La segunda, dicho de una persona que se siente del sexo contrario y adopta sus atuendos y comportamientos. La última definición dice que transexual es una persona que mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adhiere los caracteres sexuales del sexo opuesto. Sin embargo, hay distintas opiniones a la hora de definirlo. Una persona transexual es una persona que no se siente identificada con el sexo o género que le asignaron al nacer. La disconformidad con el sexo asignado al nacer. Cuando naces te asignan un sexo en función de la apariencia externa de tus genitales y ya está, la alegría. Como estadísticamente suele ser que cuando hay un pene hay un niño y cuando hay una vagina hay una mujer, una niña, pues ya está, eso vale para todo el mundo y no es así. Transexualidad para Chrysalis, porque me imagino que hay tantas definiciones como colectivos o como líneas de activismo, es la situación que se da cuando el sexo que te han asignado otras personas al nacer no coincide con el sexo con el que te identificas. El concepto de transexualidad es un concepto bastante patologizante desde el punto de vista médico, porque se considera una persona transexual el momento en el que ha empezado a hacer un proceso hormonal o un cambio físico, o una cirugía. Pues la definición de una persona transexual es una persona que transiciona de un género a otro. Ayer, que también fue el Día de la Visibilidad Trans, que era el segundo año que lo hacíamos, realmente ver a las juventudes, a los jóvenes trans tomando la palabra. En la Asamblea de Madrid se aprobó una ley de ámbito comunitario de la Comunidad de Madrid sobre transexualidad. Es una ley que contiene muchos avances. ¿Por qué hemos sacado adelante una ley de ámbito comunitario? Porque aunque lo ideal sería conseguir una ley estatal que protegiera los derechos de las personas transexuales y los reconociera, esto estratégicamente no ha sido viable hasta ahora, pues porque la mayoría del Parlamento no es sensible con esta realidad. Se consiguió hace 4 meses que se admitiera al trámite el texto que habíamos redactado, se consiguió también que el texto del PP, que no era respaldado por ningún colectivo, se echara para atrás. La verdad es que esta ley es un avance porque ha sido redactada, elaborada y por los colectivos, directamente por las personas implicadas en esta situación. Es una ley basada en la despatologización, es decir, que cualquier persona que requiera, que considere que necesita o que quiera acceder a tratamientos de la sanidad, a reconocimiento de su nombre dentro de la Comunidad de Madrid, no va a tener que pasar por ningún informe, se va a expedir además una documentación administrativa de validez dentro de la Comunidad de Madrid. Esto quiere decir que todos los documentos que se generen posteriormente dentro de la Comunidad de Madrid, pues, por ejemplo el abono de transportes, el carnet de la biblioteca, los vas a poder tener con tu nombre. Cada 15 de marzo se celebra el Día de la Visibilidad Transexual en España, hito histórico que nos permitió a las personas transexuales cambiar y modificar nuestra partida de nacimiento y nuestro DNI sin necesidad de pasar por un quirófano, que nos ahorró humillaciones absolutamente innecesarias. ¿Qué nombre pones en el currículum cuando todavía tu DNI no pone el nombre con el que te identificas, ¿no? Tu nombre. Enfrentarte a hacer una entrevista de trabajo sin tener tu documentación supone un problema, más que un problema, es un reto. Es un reto porque no sabes qué va a opinar la persona que te está entrevistando. Cuando daba clases particulares, puesto que había empezado antes de ir a la PIAD a dar clases particulares,
mi madre me había, por así decirlo, aconsejado que yo fuese vestido de una manera femenina, ¿no? Por si acaso mi imagen, pues, ¿cómo decirlo? O hiciese pensar mal a las familias sobre mi personalidad, como que ellos pensasen cosas que no son de mí con la imagen masculina que llevaba absolutamente siempre. ¿Cómo te enfrentas a ello? Pues con coraje, con tranquilidad y en mi caso trabajando en otras cosas. Yo pues tiras más a trabajos como comercial o cosas de estas que tampoco necesitas, o sea que lo que quieren es que vendas, no necesitas tener una imagen. Tiras también más a trabajos que sean más administrativos. Soy contactora, me dedico a eso, la verdad es que he tenido mucha suerte, nunca he tenido más problemas por ser mujer que por ser transexual. He vivido más machismo que transfobia. Esto no quiere decir que la transfobia no existe. Arcópolis tiene una presencia muy fuerte en redes sociales también. Y ahora estamos montando lo del observatorio contra la LGTB-fobia, que el observatorio es como dice su expresión, es para observar las agresiones que han habido en Madrid y últimamente se están aumentando muchísimo. Ya en lo que llevamos de año ya van más de 30 personas LGTB agredidas. Entre esas también hay muchas personas trans. Crisalis es una asociación de familias de menores transexuales. Llevamos funcionando aproximadamente 3 años, una trayectoria anterior de otros 6 meses, calculo más o menos, desde que las familias empezamos a tener contacto unas con otras. Y lo que hacemos es acompañar a las familias que tienen una niña, niño o adolescente transexual, pues en todos los ámbitos. Y en base a eso pues se dirigen todas nuestras actuaciones. Yo descubrí Fundación Daniela a raíz de buscar en Facebook diversas fundaciones y el término transexualidad. Y bueno, pues lo primero que encontré en esa fundación fue un book de fotos que le habían hecho a diversos chicos y chicas que ellos mismos se consideraban transexuales. Y me dije a mí mismo lo bien y lo a gusto que se mostraban en esas fotos. Entonces decidí investigar más y di con el teléfono de la fundación, llamé y me lo cogió Isidro, que es gerente de la fundación hoy en día, bueno, y en ese momento. Y como la fundación se dedica principalmente a la atención de menores y familias de menores trans. Arcópolis es una fuente de activistas jóvenes muy grande, porque muchos terminan aprendiendo mucho y luego se van y terminan montando asociaciones en otros lados y es muy bonito también ver eso. Una tercera persona en la que termines si eres una mujer, si eres un hombre o en qué aspecto, ¿no? Si no tampoco te sitúas en ninguno de los dos sexos reconocidos socialmente. Son muy pocas las y los profesionales de la psicología que entienden lo que es la transexualidad y que lo abordan desde el enfoque que hay que abordarlo, que es un tema identitario. De ahí a identificar un niño transexual es muy difícil, porque muchas veces los niños no se comunican con los profesores, porque es un tema un poco tabú, porque en las familias tampoco lo han identificado o potenciado, por así decirlo, porque sigue habiendo mucho binarismo, sigue habiendo muchas diferencias entre hombres y mujeres. Entonces un niño o niña que se sienta un poco entre medias o que sienta diferencias con referente al sexo que ha sido asignado o asignada al nacer, pues es muy difícil que lo comunique o que lo exprese, ¿no? Entonces, si ya es difícil que lo exprese en su casa, pues es mucho más difícil que lo exprese en el colegio. Puede a lo mejor expresarlo a lo mejor en las relaciones que tiene con sus amigos o amigas, pero de ahí al profesor o profesora es bastante complicado. Hasta el interior simplemente tienes que irlo descubriendo. O sea, en mi caso yo he estudiado en un colegio del Opus Dei 14 años, fui miembro activo del Opus Dei 2 años y medio y he tenido que deconstruir muchas cosas para poder aceptarme a mí mismo, pero como persona.
hasta que llegas a la adolescencia y te da por buscar, en mi caso me dio por mirar por internet y buscar en diversas fundaciones, entre ellas Fundación Daniela, y allí ya pues, me di cuenta de lo que significaba el término y como que ya me puse la etiqueta de persona transexual, porque yo, digámoslo así, hacía cosas diferentes o actuaba de manera diferente a como a lo mejor actuaban mis amigas. Y aunque yo me identificaba en ese momento como persona homosexual, pues había cosas que hacía yo de forma diferente o que no me sentía a gusto cuando ellas la hacían y no me gustaba hacerlas a mí. Entonces cuando ya lo busqué el término y me di cuenta de que la transexualidad era con lo que yo me identificaba, pues me puse la etiqueta de persona transexual. El problema es que hay un sentido de culpa, hay un sentido del esto está bien y esto está mal muy profundo y muy encaminado hacia cosas que al final son juicios y prejuicios. Entonces sí, complicado. Es complicado porque creces en un ambiente muy cerrado, además crees que eso es lo único que existe porque no has visto otras cosas, no has vivido otras cosas. Entonces, bueno, cuando sales de ahí te das cuenta de que el mundo tiene bastante más gamas de colores, una liberación. En momentos así en los que hay avances importantes, siempre hay un pensamiento para todas las personas que se quedaron atrás, que fueron asesinadas, que fueron conducidas al suicidio por la presión y la transfobia social, todas las personas que han vivido vidas de mierda por una incomprensión absurda de la sociedad y supongo que en su memoria y para ellas y para ellos esta ley. Vamos ganando y vamos a ganar. Mierda, lo siento. Vale. Ay, claqueta manual, me encanta. Toma uno. Lo tenía que aceptar, puesto que contamos. Vale. Empiezan con los niños. Espera, porque creo que esa es Sara, creo, la que está allí detrás. ¿Puedo saludarla? Sí. Un momento. No tiene más.